Vamos a ver, os voy a contar un poco cuál es mi posición de partida, ¿vale? Mi posición de partida es de facilitar la comprensión de cómo puede ser procesar la información en una persona con TEA a lo largo de todo el ciclo vital. Digo tratar porque realmente las personas de desarrollo típico y las personas con la condición de espectro autista procesamos de forma muy diferente la información y procesamos de forma muy diferente la información porque nuestro cerebro se cableó de forma diferente y se cableó de forma diferente cuando se estaba formando. De hecho, muchas veces en contextos educativos o en contextos clínicos manejamos la conceptualización de que el TEA es un trastorno del neurodesarrollo. Pero no siempre ponemos conciencia a qué significa esto de trastorno del neurodesarrollo. Lo que significa es que ese cerebro se ha formado de forma, si tomamos como punto de referencia el desarrollo típico, de forma anómala. De ahí llamarlo trastorno. Quiero recordarles que el cerebro se acaba de formar, otra cosa es la maduración, se acaba de formar alrededor de la 20ª semana de vida intrauterina. A partir de ese 5.º mes de embarazo, el cerebro ya está formado. Desde ahí en adelante, el cerebro va a ir madurando. Y va a ir madurando en función de los estímulos que va recibiendo, se va a ir conformando. Bueno, pues esa formación del cerebro ya ha sido diferente. Y ha sido diferente de tal manera que va a condicionar la percepción de los estímulos casi desde el momento de nacer. Digo casi porque luego haré alusión a algunos estudios llevados a cabo por el equipo de un investigador afincado en Estados Unidos, Amy Klein. Vale. ¿Qué es lo que sabemos del TEA? Obviamente, afecta a la comunicación social. Y según la definición del DSM-5, además, se caracterizan por tener intereses restringidos. En este segundo bloque, pues por primera vez hacen alusión a un procesamiento sensoriomotor también muy particular y bastante idiosincrático las personas con TEA. Vale. Por eso yo quiero arrancar desde el punto de vista de decir, sí, afecta a la comunicación social y al procesamiento de la información. Y este procesamiento de la información tan distinto desde el principio va a tener un fuerte impacto en la comunicación. ¿Qué es lo que sabemos? Que tiene una base biológica. Podemos hablar de una genética del autismo, podemos hablar de factores epigenéticos que inciden sobre esa genética del autismo, una genética compleja con un buen mosaico de genes implicados. Un momento, creo que hay alguna, no hay ninguna. Y que se va a manifestar en la forma en que iremos viendo. El hecho de que tenga una base biológica, que estemos en la carrera de detectar toda la genética implicada, no significa que tengamos un marcador biológico diagnóstico diferencial. El diagnóstico se hace en base a marcadores conductuales, no a su origen, porque no tenemos claro, definido que haya un solo origen. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene en la diapositiva. Decía que quería dejar muy claro mi punto de partida. Un punto de partida de... Son personas... quise poner lo de condición
autista, porque realmente si me voy al margen de alto funcionamiento, en la parte del espectro, es decir, personas con TEA sin discapacidad intelectual, pues casi nos encontramos con una condición neurológica, pero quizá no tengo tan claro lo de la parte del trastorno. Gente que aporta a la sociedad con una visión diferente, creativos, con un exquisito gusto de atención por los detalles y que tienen una forma de entender y posicionarse en la vida diferente. En un mundo, quiero recordar, creado por cerebros neurotípicos, con lo cual son ellos todo el tiempo los que se tienen que adaptar. También quiero recordar que la prevalencia cada vez es mayor, estamos hablando de un 1% en la actualidad, frente a 1 cada 5.000 antes de 1975. Pero no voy a incidir más ahí. Sí que dentro de esto que acabo de comentar, me gustaría que escuchasen y viesen un vídeo muy cortito de un blog que lleva el nombre de Insurgencia Autista. A ver, un segundo. Hola a todos, mi nombre es Ezequiel y junto a mis compañeras Constancia y Analia somos Insurgencia Autista. Nuestra organización surge a partir de la necesidad de tener un espacio para expresarnos en primera persona de lo que es la realidad material de ser autista. Desde nuestra página fuimos creando distintas campañas de visibilización de lo que es el espectro autista, haciendo hincapié en nuestras capacidades y nuestras necesidades frente a la sociedad. Fuimos generando distintos espacios de intercambio de información y experiencia, tanto para autistas como para neurotípicos, y creando herramientas de utilidad para los propios autistas. Una de esas es el directorio de profesionales que diagnostican autismo en adultos. Como sabrán, es muy difícil para un adulto acceder a un diagnóstico porque son pocos los profesionales especializados en el tema. Y consideramos que acceder al diagnóstico es nuestro primer derecho como autistas. Ahora los dejo con mis compañeras. Mi nombre es Analia, tengo un diagnóstico de autismo desde la edad adulta, lo cual, si bien consulté a neurólogos y psiquiatras e hice tratamientos desde los 7 años, me trajo bastantes frustraciones a nivel educación, no por dificultades de aprendizaje, sino por dificultades de las adaptaciones del medio a las particularidades de cada persona. Es decir, el medio exige a que la persona sí o sí se amolde a ese espacio con las reglas que brinda ese espacio y no es inclusivo, no se tienen en cuenta las particularidades de cada persona. Para mí siempre fue muy exigente pasar 4 horas con otras personas y en lo que es educación y trabajo se cree que se nos hace un favor diciéndonos vos podés, vos intentá lo que vos podés, que lo positivo para nosotros sería adaptarnos a ese medio, cuando en realidad para nosotros lo positivo es no vos podés, sino de qué forma podés vos. Yo puedo de una forma menos social, desde mi casa, tengo mucha capacidad para leer y estudiar, pero no tengo capacidad para estar 4 horas con una exigencia social y sensorial que demanda una institución educativa o un trabajo. Pero sin embargo, y a pesar de que podamos tener ciertas facilidades a nivel o conocimiento sobre determinado tema, no hay espacio para nosotros, no hay espacio para nuestro perfil de socialización y de desempeño. Mi nombre es Constanza y así como mencionaba Analia, también tuve problemas para poder acceder a la educación
Sin embargo, por suerte pude completar mis estudios y hoy en día, paradójicamente, soy docente universitaria y fue una salida laboral que realmente hizo que pudiera desempeñarme laboralmente. Previamente a esto pasé por muchos trabajos más estándar, con horarios amplios que exigían muchísima interacción social y muchísima carga horaria, porque por más que sea el estándar, 8 horas diarias, 5 días a la semana en contacto con otros seres humanos, para nosotros puede llegar a ser muy exigente. Y sin embargo, en mi trabajo actual, y ya desde hace más de una década, lo que hago es hablar de lo que me gusta, transmitir conocimientos acerca de temas que me interesen, y lo hago durante 6 horas a la semana. Por lo cual considero que el hecho de reforzar los intereses que tenemos como intereses restringidos puede ser una enorme ventaja a la hora de una salida laboral el día de mañana. Yo sin eso no hubiese podido realmente acceder al mercado laboral si no fuese porque estoy haciendo lo que me gusta. Cuando hacemos lo que nos gusta tenemos una capacidad de trabajo impresionante. De hecho, nos cuesta frenar, dejar, entre comillas, de trabajar, justamente porque nos apasiona lo que sea que elijamos para hacer. Por lo tanto, bueno, les agradezco muchísimo este espacio que nos han brindado y hasta la próxima. Quería empezar desde ahí, con testimonio de personas con TEA. Quiero resaltar lo que comentaban del proceso de educación a lo largo de todo el ciclo vital. Se hace mucho hincapié en los déficits, las alteraciones, tomando siempre como punto de partida lo que consideramos un desarrollo típico, que es el de la inmensa mayoría. Las personas que tenemos un cableado similar, que somos la inmensa mayoría, en comparación con ese 1%, hemos creado el mundo tal y como es. Hemos creado el sistema educativo tal y como está mayoritariamente. Pero es que incluso si vamos más allá, ese sistema educativo tal y como está actualmente en la mayoría de sitios, muy apoyado y favoreciendo competencias verbales y lógico-matemáticas con un fortísimo sesgo social, es un sistema educativo que... Vale, quiero continuar con esa perspectiva desde dentro. Aquí tenéis algo que escribió Marta Montoro. Ella ha escrito un libro muy pequeñito con el título de Escrito desde la neurodiversidad. Y fijaos lo que dice. Ella está hablando, pues, por ejemplo, de su paso por la universidad, pero también del instituto. Fijaos, si estoy en una habitación con una gran cantidad de personas haciendo ruido, o si la gente me habla en voz alta y rápidamente, me puedo sentir abrumada y asustada. Es algo así como lo que se llama, cuando hablamos de miedo, de secuestrar la amígdala. ¿Vale? La amígdala se secuestra y se apodera una reacción física de miedo cuando hay una sobrecarga sensorial y hay incomprensión de lo que está sucediendo. Vale, fijaos, en ese primer párrafo, ahí me apunta a la sobrecarga sensorial, algo que abordaré ahora seguidamente. Si me encuentro con un montón de nuevas personas a la vez, no puedo siempre distinguir y separar sus caras y eso me crea confusión. Muchas de las personas con TEA, yo no diré todas las personas, porque realmente si hablamos de espectro es que es un continuo muy variado y además, como comentaba, no hay un marcador biológico de diagnóstico diferencial, aunque sí hay características
que aparecen, características a nivel neurobiológico que aparecen en muchas personas con TEA. ¿Vale? Una de las características es de las que empecé a hablar cuando se fue la última vez, la conexión. Hay una zona del sistema nervioso, el lóbulo temporal, la circunvolución fusiforme, que esta zona se activa para reconocer caras. Bueno, pues esta zona está menos activa y tiene mucha menor conectividad en personas con TEA. De hecho, cuando miran una cara, no es esta la zona que más se activa. Se activan otras zonas que de normal se activarían cuando estamos reconociendo objetos, ¿vale? Seguimos. Si estoy en un aula ruidosa, me parece que es realmente difícil concentrarse y no siempre contesto si alguien me habla. Y esto no quiere decir que sea grosera. Quizá necesito más tiempo para hacer algunas cosas. Muchas personas con TEA tienen, a lo largo de todo el espectro, tienen problemas de hipersensibilidad auditiva. Y algo que es común, que puede ser común tanto al primero, al segundo y a este tercer párrafo, es que tienen verdaderas dificultades para desatender a estímulos irrelevantes. Si recordáis, esta es una de las funciones ejecutivas, ¿no? Funciones ejecutivas que se apoyan básicamente en distintas zonas de la corteza prefrontal. Bueno, pues hay alteraciones, corteza prefrontal. Alteraciones, vuelvo a repetir, respecto a lo que sería un patrón neurotípico. Decía que tienen dificultades para focalizar en aquello que es figura y que todo lo que sean estímulos irrelevantes pasen al fondo, si no tienen una fuerte motivación. Es decir, si no está conectado con uno de sus intereses preferentes, que es un poco lo que comentaba la tercera persona que salía en el vídeo, ¿vale? Me parece muy importante esto de, y eso no quiere decir que sea grosera, algo con lo que me encuentro muchas veces en educación y que me estimo mucho resaltar, es que malinterpretamos a las personas con TEA. Y las malinterpretamos porque interpretamos su conducta de acuerdo a nuestros patrones conductuales. Entonces, si yo no contesto, estoy siendo grosera. ¿De acuerdo? Pero si una persona con TEA no contesta, no significa realmente que sea grosera. Por esa forma de procesar la dificultad para desatender a estímulos irrelevantes, ese menor sesgo social, esa ausencia de sesgo social que tenemos nosotros, hacen que su latencia de respuesta muchas veces sea mayor. ¿Vale? Y eso es lo que dice. Quizás necesito más tiempo para hacer algunas cosas. Un segundo, porque os quiero poner un audio. Este eres tú en un día normal. Digamos que es lunes y aún falta mucho para el recreo. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problema, al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva. Es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas el pasar de las hojas de un libro, a la maestra escribiendo en el pizarrón y el lápiz de tu compañero mientras toma apuntes. Pero ¿qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan? Como el sonido del lápiz con el que juega tu compañera, el ventilador del proyector, la risa de tus compañeros en el fondo, el timbre de cambio de clase. Esta es solo una de las maneras en las que las personas con autismo pueden percibir el mundo diferente.
¿Te imaginas cómo sería si tú no supieras que se va a terminar? Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías? El perfil sensoriomotor es bastante idiosincrático de las personas con TEA, ¿vale? Sí que es cierto que en otros trastornos del neurodesarrollo puede haber hiper o hiporresponsividad en algún canal, pero la forma tan intensa en la que aparece en una persona con TEA y afectando a más de un canal sensorial es bastante invalidante y modula bastante su comprensión del mundo y su estar en el mundo. Si recordáis lo que acabamos de oír, si realmente me resulta difícil separar unos estímulos auditivos de otro, si además soy hiper responsiva a estímulos auditivos, ¿cuál es mi vivencia a lo largo del día? Mi vivencia a lo largo del día es de una respuesta de estrés alta, muy alta. Entonces nos encontramos en el cole cuando hay esta sobrecarga sensorial, que a lo mejor el nene o la nena vuelve a clase, imaginaos en infantil o en primaria o en los primeros cursos de primaria, vuelve a clase y a los 5 minutos de haber vuelto a clase decía que la forma de estudiar cómo es el procesamiento de la información auditiva muchas veces es mediante potenciales evocados del troncoencéfalo, ¿vale? Que es como pone ahí la vía auditiva desde la cóclea a colículo inferior, un troncoencéfalo, y de ahí pasamos desde ahí la información auditiva de troncoencéfalo pasaría por tálamo y de tálamo a la corteza auditiva primaria, ¿vale? Que sabéis. O no tienes por qué saberlo, ¿vale? Bueno, pues decía que cuando se estudia la respuesta auditiva, en este sentido, nos encontramos que puede haber alteraciones incluso a este nivel, ¿vale? A nivel de cóclea a colículo inferior y alteraciones también a nivel de colículo a tálamo. El tálamo procesa toda la información sensorial, menos la olfativa, antes de que llegue a corteza cerebral, ¿vale? De tal manera que filtra un poco como si dijésemos el ruido, ¿no? De tal manera que afina la información que llega finalmente a corteza cerebral y ahí es donde sucede la percepción. Percepción que es diferente en las personas con TEA. Vale, pues ya a nivel de tálamo, decía, nos encontramos con que hay una desincronización entre las neuronas que procesan ese tipo de información auditiva. Hay desincronización también entre las neuronas que procesan información auditiva y las que procesan información visual. O sea, para lo que es la comunicación es básica la sincronización entre información auditiva y visual. Ahora me estáis mirando, ¿vale? Y me estáis mirando y me estáis escuchando. Recordad qué os está pasando desde todo el tema del COVID. Cuando estamos con la mascarilla, no es solo que se matiza la voz, es que para oír, para escuchar, nos apoyamos mucho más de lo que somos conscientes en lectura de labios. Cuando no la tenemos, nos cuesta procesar a nivel central la información auditiva, ¿vale? Para entender la parte afectiva del mensaje, lo que hacemos es mirar este triángulo, nos apoyamos también en la mirada, para ver cuál es la parte afectiva del mensaje. Bueno, pues tenemos que esto de secuencia Shotball significa que es una información, pues por ejemplo, de números 7, 4, 8, 20,
18, el estímulo O, el estímulo extraño es esta letra. Pues esto se registra mediante señales del sistema nervioso, mediante potenciales evocados. Y las alteraciones que suceden cuando se mete el estímulo extra son las mismas en personas con TEA que en controles, ¿vale? Esto me lleva a qué pasa cuando atendemos de forma involuntaria a un estímulo que sobresale a nivel ambiental. Pues imaginaos, ahora yo he hecho este ruido. En el caso de las personas con TEA, si el estímulo sobresaliente es estímulo lingüístico, esa atención involuntaria es más deficitaria, ¿vale? Escucha dicótica, ¿qué sabemos de la escucha dicótica? Vale, tenemos que en la mayoría de personas el hemisferio más verbal es el hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Y que en cuanto a información sensorial, muchas veces llega encruzado a lo que es corteza cerebral. Bueno, antes de hablar de nuestro estudio, vale, vamos a ver. Normalmente, si el hemisferio más verbal es el izquierdo, esto pasa incluso hasta en el 70% de las personas zurdas, ¿vale? Solo un 30% de las personas zurdas, digamos que tienen los hemisferios cambiados respecto a lo neurotípico. Decía que si el hemisferio izquierdo es el verbal, la información llega cruzada, como vemos aquí. La información atendida por el oído derecho llega directamente a hemisferio izquierdo, que es el verbal. La información que llega por el oído izquierdo llega a hemisferio derecho y para pasar al hemisferio izquierdo ha de cruzar el puente calloso. Luego sí, hay una tarea, que es la de escucha dicótica, que van unos auriculares, se van emitiendo palabras o sílabas sin sentido en un oído y otro. Antes, previamente, se ha hecho una audiometría, no hay problema de audición, y en general percibimos más palabras, como veis aquí, pues por ejemplo 35.8, percibimos más palabras o más sílabas del oído derecho que del oído izquierdo. Esta asimetría es muchas veces mayor en hombres, en población masculina, en población femenina, y se piensa que esto tiene que ver con la acción de los andrógenos durante el desarrollo embrionario. ¿De acuerdo? Y con una mayor conexión entre hemisferios, ¿de acuerdo? Con un mayor grosor del cuerpo calloso, al menos en la parte de la rodilla, en la parte más anterior. ¿Vale? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de las personas con TEA? Pues lo que sabemos es que esa escucha dicótica es mayor, esa asimetría en el lenguaje, en la audición, es mayor. Y esto además, bueno, esto lo estuvimos estudiando con una población de niños pequeños, los comparamos con grupo control, ¿vale? Aquí, vale. En gris el grupo con TEA, en blanco el grupo control, y tenemos que no hay esa asimetría. Es decir, que en los dos, o sea, sí que hay, sí, a ver, hay asimetría, solo que en el oído derecho procesan menos información auditiva que el grupo control. Con lo cual, estamos
Lo que tenemos aquí es que, bueno, y aquí está el perfil sensorial, también exploramos cómo a nivel de procesamiento auditivo, de procesamiento vestibular, de atención a estímulos emocionales, respuestas sociales, la mayoría estaban desajustados, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Y sobre todo a nivel auditivo, vestibular y de atención. Vale. Y esto lo exploramos también en los padres y madres de las personas con TEA y vimos que había como una tendencia, una base ahí biológica importante, aunque sus padres y madres no tenían diagnóstico de TEA. Vamos a ver, ¿qué consecuencias tiene esto para el sistema educativo? En la mayor parte de los casos, el sistema educativo se apoya mucho en lo verbal. Si la persona con TEA no tiene problemas de oído, pero sí tiene problemas de audición, la forma en que procesa la información verbal, su latencia es mayor, hay falta de sincronía entre estímulos auditivos y visuales. Es muy fácil que pierda la atención. Aunque no tenga discapacidad intelectual, sea de alto funcionamiento, incluso algunos de altas competencias, va a ser muy difícil que siga manteniendo la atención en clase. Si a esto le sumamos sobrecarga sensorial, su estancia en el cole, puede ser muy, 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 muy estresante. Y es una de las causas de conductas disruptivas, ¿de acuerdo? La otra es la falta de comprensión de todo lo que sería la parte de la comunicación. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Aquí tenéis un artículo que está de libre disposición en el que estuve explorando cuál es la base de estos problemas, no solo de modulación sensorial, sino de integración sensorial. Y todo acaba basándose en lo que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está diseñada de forma distinta en población con TEA. Afecta a sus funciones ejecutivas, afecta a la cognición social, porque forma parte también de la red de cognición social. Un momento, quiero mostraros algo. Vale. Quiero mostrar unos estudios que se llevaron a cabo en Estados Unidos, ya os digo, por el grupo liderado por Amy Klein. Vale, fijaos, aquí muestra un poco a nivel gráfico cómo se produce esa desviación respecto a las interacciones sociales en población normotípica, en población con TEA. ¿De acuerdo? Al principio, en los primeros meses, lo que es la interacción en términos visuales es similar entre población normotípica y la que después será diagnosticada con TEA, pero poco a poco se empieza a desviar, empieza a ser mucho más evidente a partir de los 2 años, que es la época más temprana en la que se suele diagnosticar. La gran lucha ahora en investigación es poder bajar la diagnóstica, ¿no? Y conforme se ven que va aumentando de complejidad la interacción social, las diferencias son mayores. Vale, esto es muy, 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 muy importante, que es un poco lo que os comentaba, ¿vale? No sé si se aprecian bien los colores, en azul, población normotípica o neurotípica, en rojito, población con TEA, Autism Spectrum Disorder, Typical Development.
Vale. Y lo que se está evaluando ahí es la cantidad, hacen el seguimiento, lo del eye tracking, el seguimiento ocular, y registran la cantidad de tiempo que el bebé al principio y luego nene pequeño pasa mirando a los ojos al interlocutor. ¿De acuerdo? Y como veis, en los primeros meses hay incluso más fijación por parte de los bebés con TEA, pero luego va diferenciándose y aquí hay una diferencia significativa a los 2 años en cuanto a, en interacciones, la cantidad de tiempo pasa mirando los ojos al interlocutor. ¿Qué es lo que vieron? Si no miran a los ojos, ¿dónde miran? Pero no porque tengan, este equipo además hizo otro estudio, no es porque tengan aversión a mirar a los ojos, ¿de acuerdo? Sino por falta de motor social. Y si no miran a los ojos en las interacciones, ¿dónde miran? Pues miran a la boca. Y en el cuerpo a lo que más miran es a brazos, a tronco. Y si hay, cuando son bien pequeños, si hay una persona o un objeto que se mueve y la persona está sin moverse, van a mirar sobre todo al objeto que se mueve, a diferencia del grupo control. Con lo cual, el factor común es que exploran patrones de movimiento, tienen un sesgo de atención hacia el movimiento. Nosotros tenemos un sesgo, los neurotípicos tenemos un sesgo atencional social. Fijaos, y esto desde bien temprano, con lo cual y el cerebro se va configurando con los estímulos que recibe. Si desde bien temprano yo estoy buscando situaciones estimulares distintas, mi cerebro va a ir madurando en esa dirección. Esto es importante tenerlo en cuenta de cara a la educación. Y esto tiene un fundamento genético y esto ya se ha precocinado a nivel embrionario con la forma en que se ha configurado el cerebro. Un poco este autor viene a decir que estamos genéticamente predestinados para ser sociales. Y si esto no es así, va a condicionar todos los aprendizajes vitales. Sobre todo cuando estamos en una sociedad creada por seres genéticamente predeterminados para ser sociales, que somos el resto. Hay otro aspecto que quiero resaltar. Hay otra característica muy particular de las personas con TEA y es sesgo de atención local versus global. Las personas neurotípicas tenemos un sesgo a ver globalidades. ¿Significa que no podemos atender detalles? No, vemos globalidades, vemos detalles, pero nuestra creencia es ir a percibir más lo global que el detalle, en general. En cambio, la población con TEA es justo lo contrario. Tienen un sesgo para prestar atención a los detalles y a partir de ahí van construyendo la globalidad. ¿Significa que no son capaces de ver globalidades? No, pero tienen preferencia desde bien temprano. Con lo cual, si esto es así, esto hace que tengan una percepción de realidad muy cambiante, porque tienen un procesamiento de la información bottom up, ¿vale? Desde los detalles voy construyendo. Y en cambio, en la población neurotípica tenemos un procesamiento top-down,
sea, desde lo global voy focalizando. Claro, si me cambias un detalle, me cambia la globalidad tal y como la construyo. Por eso las personas con TEA, cuando se les da voz, tienen la sensación de que la realidad es continuamente cambiante. Esto produce mucho estrés. ¿Qué es lo que les ayuda? Las rutinas. Ese fuerte apego por las rutinas que tienen está relacionado con esto, ¿vale? Entonces, desde esta afirmación que hago, por ejemplo, son muy buenos en tareas de figuras enmascaradas. Son capaces de ver esta figura ahí todas las veces en que aparece. Lo mismo esta figura. Son capaces de ver la de veces que aparece ahí. Y nosotros estamos contaminados por ese patrón global. Vale. ¿Esto cómo se traduce a nivel de conectividad? Fijaos, aquí en rojo las personas con TEA, en azul las personas de desarrollo típico, ¿vale? Y estos son patrones de conectividad. Bueno, pues se ha visto que en la primera infancia, desde la infancia hasta la edad adulta, van aumentando los patrones de conexión entre distintas zonas del sistema nervioso, sobre todo patrones de conexión entre áreas alejadas, áreas que son áreas de asociación, áreas que me permiten integración de la información. En cambio, ¿cuál es el curso en personas con TEA? Aquí tenéis volcados, en esta imagen, es un estudio de revisión sistemática, tenéis volcado lo de muchos estudios, ¿de acuerdo? Que iban explorando la conectividad en distintos tramos de la vida, del ciclo vital. Vale. En el caso con TEA, se parte de un mayor número de conexiones entre zonas próximas. Este mayor patrón de conexiones entre zonas próximas en la infancia es lo que sustenta esa preferencia y esa atención sesgada a lo local, al detalle, procesamiento a partir de detalles. En cambio, las conexiones que me hablan de integración de información de distintos canales, información sensorial, motora, información social, ¿vale? Este patrón es menor, ¿vale? El patrón entre zonas distantes. ¿Veis la diferencia? Aquí han primado en una primera infancia estas conexiones y esto ha hecho que cada vez más configure mi panorama de aprendizaje. A ver, respecto al moderador, yo con esto he abordado lo básico que quería abordar. ¿Tengo algo más de tiempo? ¿Pasamos a las preguntas? Tenemos la primera ¿Perdón? de Paula Aristabal. Ella dice, ¿a partir de qué edad podemos diagnosticar autismo? Vale. Normalmente, alrededor, o sea, diagnosticar con los test adecuados, normalmente lo que... A ver, ¿tengo para poder escribir? Sí. Normalmente uno de los test que se emplean y que ha resultado ser más fiable para diagnosticar es el A2 de Catherine Lord. Es un test, bueno, es un baúl que tiene un montón de elementos, como de juegos, que usarían los nenes de esa edad y tiene una forma muy concreta de poder estimar el tiempo que se pasa, cómo están usando los juguetes, cómo se relaciona con el adulto y normalmente es alrededor de los 2 años. ¿Podemos tener sospecha? Antes sí, sobre todo. Un momentito en lo que Sonia regresa. ¿Listo? Sí, ya estoy. Vale, ya estoy aquí. ¿Podemos tener un diagnóstico antes de los 2 años? Ya os digo, el diagnóstico temprano
Más temprano, la media sobre los 2 años. El más temprano, normalmente a los 3, 4, y algunas personas de alto funcionamiento, sobre todo si son chicas, son diagnosticadas de adulta, porque el perfil es ligeramente distinto. Entonces, ¿puede haber un diagnóstico antes de los 2 años? Sí, pero sobre todo si está asociado a discapacidad intelectual. Si la discapacidad intelectual es muy severa, lo que predomina es la discapacidad intelectual y lo que nos encontraremos sería rasgos autistas. ¿Vale? No sé si con esto respondo a la pregunta. Más preguntas. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, es de Laura Hernández. Ella nos escribe, en Latinoamérica la educación sexual para personas neurotípicas ha evolucionado despacio y con bastantes problemas. Ahora, imaginemos cómo son los procesos de educación sexual en personas con algún trastorno o diferencia neurológica. Básicamente, estos procesos educativos son nulos teniendo esto presente. ¿Cómo podríamos mejorar los procesos de educación sexual para las personas con diferencias neurológicas como el TEA? Perdón, no he oído la última parte. Ok, básicamente en esos procesos educativos son nulos. ¿Cómo podríamos mejorar los procesos de educación sexual para las personas con diferencias neurológicas como el TEA? Igual Vale. en la parte de abajo Para están personas... las preguntas que las puedes leer. Ah, vale. A ver, lo tengo. Oh, lo tengo aquí escrito, qué bien. Es la de Laura Hernández. Vale, qué bien. Vale. Vamos a ver, en el caso... ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. En el caso de las personas con TEA, vale, tenemos que diferenciar, primero, entre si tienen discapacidad intelectual o no la tienen. Decía, vamos a ver, si hay discapacidad intelectual, el protocolo que usaremos será el mismo que usemos en discapacidad intelectual, ¿vale? La forma de abordarse, de poder enseñar lo de los círculos de intimidad, ¿vale? ¿Qué personas están en mi círculo de intimidad? Que mi cuerpo es privado, que hay zonas que son mucho más privadas e íntimas, pero la particularidad en el caso del TEA es que es muy importante tener presente su perfil sensorial, ¿vale? Y explicar la sexualidad, cómo aproximarse a su cuerpo, cómo relacionarse con otras personas, respetando también su perfil sensorial. Y luego, en los últimos años, cada vez está más claro que encontramos un porcentaje de personas con TEA muy alto, más que en la población neurotípica, con una sexualidad diferente. Mucho mayor predominio, por ejemplo, de bisexualidad, ¿vale? De pansexualidad. Entonces, todos estos aspectos particulares tendrían que incluirse, tendrían que contemplarse dentro de lo que sería la educación sexual de las personas con TEA. Pero sobre todo, comunicando mucho respeto al propio cuerpo, es otra forma de comunicar, pero ahí muchas veces nos tropezamos con el sistema de valores de las familias. Y es algo muy delicado. Vale. Vamos a ver. Vale, marcadores biológicos. Entonces voy a leer la pregunta. Vale, sí, lo puedo leer, o sea, con lo cual muy bien, sí. Es de Mauricio Vale, Gómez. contesto. Vale. Sí, el resto de asistentes pueden leer también las preguntas o hace falta que las lea. Las puedo ir leyendo en lo que tú las lees también para que ellos estén enterados de las preguntas. Vale. Igual las pueden ver, vale, un poco para que sepan de qué estamos hablando. Vale. La pregunta de Mauricio es: perfiles conectivos, sensoriales y socioafectivos de las personas con condición TEA. ¿Van cambiando según la edad? El campo específico de manifestación, otras variables. Bueno, pues los perfiles más comunes son de hecho hay una investigadora australiana impresionante que se llama Lane,
que ha investigado subtipos sensoriales. En lo que es la presentación, que os la pasarán, tenéis un par de diapositivas de subtipos sensoriales. Hay un perfil inatento. Ese perfil inatento que se caracteriza por hiporresponsividad en varios canales a nivel auditivo, táctil, vestibular, propioceptivo. Normalmente ese subtipo además correlaciona con discapacidad intelectual. Entonces, como hay una hiporresponsividad, buscan todo el rato la estimulación. Entonces se caracterizan por búsqueda, estimular. Y, pues, por ejemplo, si necesitan estimulación, dificultades para sentir los límites del cuerpo, y entonces van así como apretándose contra las personas, contra la pared, buscando esa sensibilidad, o incluso a nivel oral, buscándolo todo, conocerlo con la boca. Hay otro perfil en el que pues, puede haber hipersensibilidad visual, auditiva y táctil, pero caracterizado por una disfunción en la sensibilidad y gustativa enorme. O sea, olores comunes son percibidos como muy intensos y desagradables. ¿De acuerdo? ¿Va cambiando según la edad? Lo que es el patrón, no, de los canales que están afectados, pero sí la intensidad. A partir de los 9-10 años sí que se ha visto que hay una especie de maduración y atenuación del perfil. No obstante, están por encima de la media y, de hecho, como adultos siguen teniendo problemas. ¿Vale? A ver, otra. Si la neuroplasticidad mayor es en los primeros 3 años, ¿por qué no evalúan e intervienen antes? Vale, vamos a ver. Sí que es cierto lo de la neuroplasticidad en los primeros 3 años. Pero, por Dios, tengamos claro que el cerebro sigue siendo plástico, porque si nos ceñimos demasiado a esa ventana crítica de los 3 años, nos estamos perdiendo la realidad. Uno puede seguir, tienen otro patrón de maduración, pueden seguir estableciendo conexiones. Lo de no evaluar e intervenir antes es porque la manifestación, en los casos de alto funcionamiento en los que no hay discapacidad intelectual, empieza a ser evidente a nuestros ojos cuando no llegan a responder a las demandas sociales, como se espera de ellos. Entonces ahí salta la alarma. Y pasan por un rosario de profesionales hasta que obtienen el diagnóstico. Y de ahí digo, algunos de ellos, como no van a tener dificultades de aprendizaje, alcanzan el diagnóstico de adultos cuando diagnostican a su hijo, por ejemplo. Recordad lo que hablamos de la genética. A ver, ¿cómo no confundirse con casos de TDAH avanzado? Es un perfil distinto. Lo que ocurre es que muchas veces las personas con TEA además van a tener rasgos de déficit de atención y hiperactividad. Muchas veces esos rasgos de déficit de atención y hiperactividad son secundarios a un perfil sensoriomotor anómalo. ¿Vale? Es muy diferente. Las personas con TDAH sí entienden los patrones de interacción social, sí entienden la comunicación. Las personas con TEA, otra cosa es que por esa impulsividad sean, entre comillas, torpes a nivel social, pero sí lo entienden. Y ellos mismos son capaces de darse cuenta por esa impulsividad cuando, entre comillas, meten la pata a nivel social. Las personas con TEA no. ¿Vale? Las personas con TEA tienen que aprender los patrones de interacción social de nosotros, los neurotípicos, de forma consciente. En cambio, las personas con desarrollo típico o con otros trastornos del neurodesarrollo no necesariamente lo tienen que aprender de forma consciente. Muchos de ellos lo aprenden de forma no consciente como el resto. ¿Vale? Existe un estudio neurológico que apoya iniciar la intervención temprana. Vamos a ver, hay muchos estudios. Hay un autor sueco, Gilbert, os lo voy a escribir en el chat, ¿vale? ¿Dónde está el chat?
O bueno, espera, lo puedo escribir. Está No. justo a un costado de las preguntas, ahí está el chat. Vale, sí, no, pero espera, es que lo voy a escribir aquí en la diapositiva, ¿vale? Ok. Gilbert es un investigador sueco que acuñó el concepto de Essence. Vale, Essence es un acrónimo, ya sabéis que los nórdicos y los anglos son muy aficionados a los acrónimos que per se formen una palabra que tenga un significado, ¿vale? Este es el caso. Si separamos las letras que componen este acrónimo, viene a decir que hay muchos niños por debajo de 5 años que requieren de una exploración neuropsicológica o neuropediátrica y que son niños que a lo mejor no tienen un diagnóstico claro antes de los 5 años, pero van a tener problemas en lo que es la comunicación, en la actividad, ¿vale? Pues ser hipo o hiperactivos, en patrones de alimentación, en patrones de sueño. Entonces, un poco la idea es la siguiente. Os lo voy a decir a lo bestia. Si las familias tienen sospecha que algo pasa en el desarrollo de su hijo o hija, es suficiente como para un protocolo de evaluación y atención temprana. ¿Vale? Porque vale la pena explorarlo. Entonces, no me hace falta tener un diagnóstico claro para empezar a intervenir. Se hace un perfil de necesidades y se trabaja en ese perfil de necesidades. Por ejemplo, en términos de comunicación y lenguaje, la forma de trabajar en los primeros años es igual, tanto para un niño con TEA como para un niño con trastorno del lenguaje. ¿Vale? Más cosas. Sí que podemos tener ya pistas. Si el niño ha nacido con bajo peso, si el niño ha tenido unos problemas intestinales y de sueño por encima de la media, esto ya me tiene que hacer sospechar que puede haber un desarrollo anómalo del sistema nervioso. Vale la pena evaluar e intervenir. Luego, en la respuesta a la intervención, en ese primer año, ya el niño va a acabar marcándose hacia una categoría u otra. Pero al principio, el diagnóstico diferencial en algunos trastornos va a ser difícil en los primeros años, alrededor de los 2 años. ¿Vale? ¿Qué ayuda a la conectividad de la dopamina y la adrenalina? ¿Qué alimentos, actividades y estimulación del neurodesarrollo? Vale, hay toda una corriente y hay un montón de estudios y actualmente de los estudios que tenemos, un cierto fundamento científico. No en cuanto a dopamina y noradrenalina, pero sí, por ejemplo, en cuanto a la hora de favorecer conectividad, fabricación de vainas de mielina, estimular la conexión entre neuronas, es el... A ver, os lo escribo aquí. Por ejemplo, lo que... A ver, es... En ácidos grasos. Ay, no me viene ahora a la cabeza. Omega, vale. La ratio omega 3, omega 6, ¿vale? Dar suplementos alimentarios con omega 3 equilibrado, omega 3, omega 6, facilita la conectividad, tanto en cualquier trastorno del neurodesarrollo como en trastornos neurodegenerativos. Se han hecho estudios con población humana y con modelos animales de estos dos puntos en el ciclo vital. Y de aquí sí que tenemos datos claros. ¿Alguna otra pregunta?
Son todas las preguntas que teníamos, Sonia. Igual pues solo nos queda, si quieres agregar algo más. No, si hay alguna pregunta más a raíz de lo que acabo de decir y que no había salido antes, pues bienvenida. Parece que... A ver, una participante ha levantado la mano. Dime. ¿Le podemos dar paso a los participantes que han levantado la mano? Nos quedan 2 minutos y pueden escribirla. Aquí está en la sección de preguntas y respuestas. Hay una. Si alguien más tiene, a favor de escribirla en esa área para que no se pierda. Vale. Vale, estudios genéticos que indican el TEA. Vale. Vamos a ver, los estudios genéticos que están explorando el TEA, sobre todo se centran en los últimos tiempos, ya lo escribo, en distintos genes que participan en lo que es la formación de sinapsis, la apoptosis, la migración, y sobre todo en lo que se centran es en lo que se conoce como en el número de variantes de copia. A ver, ahora os lo pongo escrito. Un segundo. Número de copias de variantes, o en inglés es CVN. Por ejemplo, que haya básicamente duplicación y deleción. Y ya os digo, la mirada de genes, porque estamos hablando de una mirada de genes, sobre todo se concentran en lo que son parámetros de formación del sistema nervioso, sobre todo que afectan a lo que es corteza cerebral, zonas de redes de cognición social, etc. ¿Cuáles son esas 3 pautas que indican un desarrollo anómalo? Estudios neurológicos y del cerebro. Vale. Hay muchos estudios de la neurobiología del TEA y casi todos apuntan a esto que decimos de la conectividad. Yo lo que puedo hacer es pasar a la organización los estudios de revisión sistemática de neurobiología del TEA más recientes para que los pongan a disposición, si os parece, de los que quieran tenerlos. A ver, 3 pautas que indican un desarrollo anómalo. Sí, estaba hablando de... os pasaré también el artículo de Gilbert. Pues patrón de sueño, patrón de actividad y patrón de comunicación. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.